Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aura 23. Como ya les había comentado en el primer podcast de introducción, va a haber días en los que pues mi tiempo es más reducido porque estoy 24/7 con mis hijas y más ahorita que están de vacaciones. Me cuesta un poquito más de tiempo hacerme estos espacios para grabar y editar, aunque ya sé que no llevan gran edición mis videos porque apenas voy aprendiendo, pero por lo mismo siento que me tardo mucho. Espero que con el tiempo y la práctica ya sea más rápido. Pero bueno, hoy estaba recordando cuando nació mi segunda hija, algo que me dolió mucho y que pues quieran o no, estas cosas sí se quedan manchadas. O sea, algo tan bonito lo voy a recordar también con esta parte que fue dolorosa y que quiero antes aclarar que no les cuento esto para hablar mal de el papá de mis hijas ni para atacarlo. Simplemente es mi vivencia, mi perspectiva y compartirles un poquito más de mi vida. Yo a él la verdad es que no le deseo el mal y pues también no le deseo el bien. No quiero ser hipócrita, no le deseo el mal ni el bien, o sea, le deseo que la vida y Dios le den lo que merece y pues ahora sí que todo en manos de Dios. Pero bueno, recordando el nacimiento de mi segunda hija, desde antes de embarazarme yo sabía que iba a tener 2 niñas. La verdad es que Dios se ha manifestado en mi vida de maneras increíbles y desde años antes yo soñaba con ellas. Entonces yo sabía, siempre supe, aunque los doctores no me dijeran, que yo iba a tener 2 niñas. De hecho, semanas antes de sus nacimientos, soñaba con sus caritas y literalmente esas caritas que yo soñaba, esos ojitos, son los mismos ojitos que tengo aquí. Me emocionaba mucho imaginar mi vida con 2 niñas, peinarlas, vestirlas, como toda esa etapa de 3 chicas de compras y todo eso. Así que de verdad yo estaba viviendo el sueño pensando en las 3 juntas. Pero como les comentaba ya en el primer capítulo, mis 2 embarazos fueron profundamente solitarios y no porque no tuviera amigas y familia, porque sí tengo muchas amigas, gracias a Dios, y amigos, y mi familia también, gran parte pues están conmigo. Pero pues supongo que muchas comparten lo mismo, que esta etapa de ser mamá y del embarazo es algo que soñamos siempre compartirlo con el papá de nuestros hijos y pues que desde ahí se forme como ese vínculo familiar. Al menos es algo que a mí sí me daba mucha ilusión. Pero el papá de mis hijas siempre estuvo muy ausente. Y la verdad es que yo siempre encontraba una forma de justificarlo. Pensaba que era normal porque era su primera vez siendo papá, aunque también era mi primera vez siendo mamá. Pero no sé, yo justificaba mucho también porque yo sabía que él había tenido a su figura paterna muy ausente. Y de hecho fue algo que mi papá platicó conmigo cuando yo le di la noticia a mi papá de mi embarazo. Mi papá estaba súper feliz, es súper niñero y ya moría de ganas de ser abuelo. Entonces estaba muy contento, pero sí recuerdo que fue algo que mi papá puso mucho énfasis en que yo fuera paciente, que formar una familia no era fácil, que tenía sus altas y sus bajas, y más que nada porque el papá de mis hijas no había tenido una figura paterna presente durante la mayoría de su vida. Iba a ser complicado que él llenara tal vez esas expectativas que yo tenía de él como papá. Así que yo entendía que tal vez él no supiera cómo ejercer ese papel y me convencía de que estaba en shock, de que necesitaba tiempo para asimilarlo, porque también creo que para nosotras como mamás es más fácil crear esa conexión desde que están en nuestro vientre que para ellos. Pero incluso durante mi segundo embarazo seguía justificando mucho su ausencia, pensando que ahora también estaba preocupado por la responsabilidad económica de tener ya no una, sino 2, y el que él prefiriera
irse a tomar o a aislarse, porque durante esos 2 embarazos había lapsos que yo no sabía nada de él, porque él como que se aislaba totalmente y yo sentía que necesitaba también yo darle su espacio, porque él tenía como la carga económica principalmente recaía sobre él, era lo que yo pensaba. Y bueno, la diferencia de este segundo embarazo fue que mi hija me salvó completamente, porque ya no estaba sola, la tenía ella. Estábamos en plena pandemia y pasábamos todo el día juntas. Nos cuidábamos mucho por lo mismo de que ella era muy pequeña y yo estaba embarazada, entonces casi no salíamos. Y recuerdo que ella siempre me abrazaba, besaba mi pancita, hasta se quedaba dormida sobre ella. Incluso antes de saber que yo estaba embarazada, ella buscaba mucho mi vientre como si ya sintiera que su hermanita estaba ahí. Y es algo que hasta la fecha me da mucha ternura y mucho sentimiento pensar cómo desde entonces las 3 creamos un vínculo hermoso e inquebrantable. O sea, de verdad, cada que las veo es algo que tengo mucho en mente, ese vínculo de que formamos las 3 desde que estaban en mi vientre. Pero aún así seguíamos viviendo una realidad muy triste. Él casi nunca compartía momentos con nosotras. Muy pocas veces hacía el esfuerzo por estar con nosotras y convivir como familia, y aunque esa ausencia ya era parte de nuestra rutina, yo seguía viviendo con la esperanza de que algún día quisiera estar realmente con nosotras. Y es lo que les comentaba en el capítulo pasado, que lo que me tuvo tanto tiempo en esta relación fue la esperanza y la ilusión de que algún día las cosas iban a cambiar. El día que nació mi hija, sentí mucha culpa por mi niña mayor, porque todavía estaba muy chiquita. Y recuerdo que la cesárea se adelantó un día, ya teníamos como la fecha prevista. Todo ocurrió antes de lo esperado y también me dieron de alta muy rápido. Estuve creo que 10 horas en el hospital después de mi cesárea, o un poquito menos. Lo primero que hice cuando me dieron la hora de que me iban a dar de alta fue llamarle a mi mamá y pedirle que llevara a mi hija, la mayor, a casa de mi ex suegra, porque era algo que ya habíamos decidido el papá de mis hijas y yo, de darnos otra oportunidad de volver a casa de mi ex suegra, de volver a intentarlo, porque como ya lo había platicado igual en el capítulo anterior, cuando nació mi primera hija lo intentamos, pero recibí muchas faltas de respeto, tanto para mí como para mi hija, de las cuales la verdad es que nunca recibí una disculpa, nunca, por ningún miembro de la familia. Pero él me aseguraba que su familia estaba arrepentida y que ahora todo sería diferente. Además, yo estaba aferrada a formar mi familia y a luchar por formarla. También me partía mucho el alma ver a mi hija despedirse de su papá cada vez que él se iba de casa de mis papás, porque era donde él nos visitaba, aunque realmente sus visitas eran de entrada por salida. O sea, literal llegaba yo creo que a las 8 de la noche y se iba a las 10 de la noche. Era muy poquito el tiempo que compartía con nosotras y con mi hija. Y recuerdo mucho a mi hija cada que él salía por la puerta, cómo se lo quedaba viendo con una cara de como si no entendiera, ¿no? O sea, yo creo que nos veía a mis hermanos y a mí convivir tanto con mi papá, porque yo siempre he tenido una bonita relación y conexión con mi papá y también mis hermanos, y ella despedirse todos los días de su papá sin saber a qué hora lo iba a ver el otro día o si lo iba a ver, porque a veces no iba. Así que me daba mucha culpa. Yo sentía que yo estaba fallando porque yo debía como pues forzar más a que viviéramos juntos y aguantar tal vez los malos tratos o las groserías de su familia con tal de que mi hija tuviera a su papá en su hogar. Pero bueno, ese día en el hospital, cuando hablé con mi mamá,
y le pedí que llevara a mi hija para que estuviéramos juntos los 4, él se molestó muchísimo, me dijo que era un egoísta, que él necesitaba descansar y que mi hija podía quedarse un día más con mis papás. Y entiendo que estaba cansado, porque todo se había adelantado y nuestros planes cambiaron. Además, él estaba justo preparando un cuarto como de juegos en casa de su mamá para mi hija mayor. Y ya habíamos planeado que justo ese día él se iba a dedicar a terminar eso y al día siguiente, que teníamos todavía, lo íbamos a dedicar a descansar para que en la noche fuéramos al hospital. Y bueno, las cosas se adelantaron y no pasaron así que yo entendía que estaba cansado, lo comprendía. No era realmente eso lo que me dolía, sino la forma en la que él me decía las cosas. Nunca me preguntó cómo te sientes, nunca empatizó ni se preocupó por lo que yo quería. Yo acababa de salir de una cesárea, estaba agotada física y emocionalmente. No sé si a las que son mamás les pasó, a las que tuvieron más de un hijo, pero no estaba triste, estaba muy feliz, pero a la vez tenía muchos sentimientos encontrados, muchos, ver a mi bebé chiquita, pensar en la bebé que había dejado en la casa con mis papás, jamás habíamos dormido separadas, no sé, eran demasiadas emociones. Yo ya tenía esa necesidad de estar con mis 2 chiquitas, yo ya moría de ganas porque se conocieran, no sé, yo de verdad espero que muchas entiendan este sentimiento de, no sé, necesitaba como ya estar con mi familia, mis 2 chiquitas, mi pareja. De verdad me sentía tan vulnerable, tan, no sé, con muchas cosas. También tenía por otra parte miedo de saber que otra vez iba a dejar la casa de mis papás, iba a volver a intentar vivir en pareja en casa de mi ex suegra, y tenía ese miedo de que las cosas se volvieran a salir de control, de volver a recibir malos tratos, groserías. Así que en realidad eran muchas cosas las que yo temía. No era que yo no comprendiera el cansancio que tenía él, pero al final de cuentas, pues era algo que iba a pasar. Y ustedes saben, las que son mamás, que teniendo un recién nacido, las primeras noches son pesadas. Tampoco iba a dejar a mi hija con mis papás hasta que dejara de ser así. Y aparte mi niña, la más grande, dormía de corrido, entonces no había problema por eso. Pero sí, su indiferencia, su frialdad, su poca empatía por lo que yo sentía en ese momento me dolió mucho, y una vez más sentí que mis emociones no tenían espacio. Y bueno, espero que haya sido más breve, pero quería compartirles esto porque realmente creo que sanar no significa olvidar. Creo que más bien significa dejar de cargar lo que ya no nos corresponde, y como les decía al principio, son cosas que callé porque no quería volver a revivir esa incomodidad de tocar el tema, ya que recuerdo que en varias ocasiones que se sacaba el tema, él se incomodaba y nos ocasionaba problemas. Entonces, aunque yo sentía que teníamos que hablarlo porque fue algo que en su momento me dolió y que no comprendí, que necesitaba comprender, y también que él comprendiera cómo me sentía yo en ese momento, preferí callar por mucho tiempo. Así que de verdad compartirles esto me ayuda muchísimo, me quita un peso de encima, me libera, así sea una persona la que me escucha ahorita. Les agradezco muchísimo y espero que mi historia y mi experiencia les ayude a no sentirse solas y a sentirse con la libertad. Por favor, si tienes alguna historia o algo que opinar, bueno o malo, por favor, coméntalo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.